Quiero invitarlos de que abra su Biblia en el libro de Proverbios capítulo 25. Proverbios capítulo 25, verso 28. Y quiero leerle este pasaje antes de comenzar y hacerle una introducción de lo que hoy deseo compartirle esta tarde. Proverbios capítulo 25, versículo 28 dice lo siguiente: como ciudad sin murallas e indefensa es el que no puede controlarse. Se lo repito: como ciudad sin muralla e indefensa es el que no puede controlarse. Escúchame algo, es increíble en los últimos años, antes de hablarle de este pasaje, porque no lo quiero dejar así, cómo se han proliferado o han aumentado lo que nosotros llamamos los influenciadores del internet, pero también los motivadores y los entrenadores de vida. Y una de las cosas que caracteriza a estos grupos de personas es sus enseñanzas. Una de esas enseñanzas tiene que ver con la inteligencia emocional, y de eso les voy a hablar ahorita un rato. La inteligencia emocional y lo que ocurre a través de estos hombres y mujeres en el internet es enseñándole a la gente de cómo poder administrar sus emociones, cómo poder potencializar lo que son para poder lograr el éxito, bien sea en la economía, en la familia, todo lo demás. Pero para mí es increíble algo, y este es el reto, por eso se los estoy hablando en esta tarde. Es que todo lo que usted puede encontrar en el internet, que estas personas puedan hablar, son cosas que la Biblia enseña. La diferencia es que alguien lo toma y para poder adoctrinar respecto a estos temas, lo pueden acoplar o lo pueden hablar de cierta forma para podernos hacer entender que están hablando algo nuevo, pero la verdad no. Es un tema que ya es conocido y a través de la Biblia usted y yo lo podemos descubrir. Cuando hablamos de este tema, que es la inteligencia emocional, usted y yo podemos ver la necesidad que hoy en día tenemos, no solamente como seres humanos, sino como creyentes, de poder administrar nuestras emociones. Y usted me podrá preguntar: pastor, ¿yo puedo administrar las emociones? Y la verdad sí, por eso este tema. Y déjeme le digo algo más y le agrego. Hoy quiero evitarle tal vez y ahorrarle algunos dólares. Si usted es de los que cree que solamente pagando un curso a través del internet, hágalo si usted lo desea, pero le van a hablar lo mismo. A veces usted está en la iglesia y estos temas a través de la palabra, usted puede encontrar que podemos aprender y crecer en lo personal y madurar en lo personal, y a veces creemos que necesitamos pagarle a alguien más para que nos motive o nos hable lo mismo. Pero hoy deseo con todo mi corazón que usted pueda abrir ahí donde está su corazón a este tema y permitir lo que Dios hoy nos desea enseñar a través de lo que es la inteligencia emocional. Y hoy deseo hablarles precisamente de eso. El pasaje que leíamos hace un momento en el libro de los Proverbios nos habla de que un hombre que no se puede controlar es como una ciudad indefensa, una ciudad que no tiene murallas que le defienda, una ciudad que no tiene un muro o algo que pueda separarlo de aquellas personas o cosas que le desean hacer mal. Y eso es precisamente lo que el Señor desea enseñarnos en esta mañana. También el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 3, verso 2, en la segunda parte, dice: pero el que no comete errores en lo que dice ha llegado a la perfección y puede controlar todo su cuerpo. Y lo que Santiago nos habla, si pudiéramos parafrasear este pasaje, es que alguien maduro se reconoce a través, o se reconoce porque es una persona que puede controlar lo que dice, puede controlar sus palabras, puede controlar aún sus acciones. Y claro, el apóstol Santiago está hablando de algunas otras cosas, pero si me permite aplicarlo a este tema, es que una persona madura y una persona que ha crecido es aquel que aprende a administrar también sus emociones. Déjeme le doy un ejemplo. Ahorita en Colombia hay una conmoción, y especialmente en mi ciudad, en Medellín, porque alguien famoso que había escrito canciones a muchos cantantes colombianos, lo mataron en su casa. Y cuando fueron a investigar, la persona que lo había matado, esta persona al investigador le está hablando diciendo: lo maté porque tenía tragos en la cabeza o estaba alcoholizado, pero también estaba muy enojado.
La mezcla de licor y enojo hizo que esta persona disparara en la cabeza a este hombre, pero no solamente se quedó ahí. Dice que después fue al cuarto y tomó también la esposa de este hombre y la asesinó. Y encontramos la mezcla tal vez perversa entre licor y enojo, que no permite que una persona se controle, que no permite que una persona piense. Y escúchame algo. Para alguien que esté allá afuera y diga que bebió y que después lo mezcló con el enojo y con la frustración y reaccionó mal, bueno, yo no le estoy, con esto no le estoy diciendo que no haya hecho algo malo. Claro que lo hizo, pero es algo incontenible, es una mezcla que no es beneficiosa. Pero en el caso nuestro, como creyentes, por eso el tema, usted y yo deberíamos tener un estándar mayor. Usted y yo, a través del temor a Dios, deberíamos tener un estándar diferente en la solución de problemas, en nuestro estilo de vida, en nuestras palabras. Cuando usted y yo creemos en el Señor, esta nueva naturaleza en nuestra vida nos ayuda para hacer un estándar diferente. Aún nos ayuda para tener la capacidad de administrar nuestras emociones. Y de eso es de lo que hoy deseo compartirle. Quiero hacerle una pregunta y por favor piense en esta pregunta. ¿Alguna vez usted ha pensado en cuántos problemas se habría evitado si tan solo hubiese pensado un segundo lo que iba a decir o lo que iba a hacer? Piensa por un momento. Si hoy usted en día está tal vez enfrentando situaciones en su vida, o está tal vez cargando con las consecuencias de algunas situaciones en usted, piense por un momento. ¿Qué problemas en este tiempo o qué situaciones en este momento que usted esté acarreando o enfrentando se hubiesen evitado en su vida si tan solo usted hubiese pensado por unos segundos o un momento lo que iba a hacer y lo que iba a hablar? Y yo sé que usted no va a responder en voz alta, hágalo mentalmente. Creo que como para usted y para mí la respuesta es muchos. En el matrimonio, en la familia, en la economía, porque somos muy emocionales y a veces todo lo queremos hacer basado en nuestras emociones. Una de esas cosas, ¿sabe qué es? Los negocios. Por eso hoy estos entrenadores de vida están ganando tanto dinero, porque están tomando a la gente y les están enseñando cómo manejar sus emociones para tener éxito en los negocios, cuando la Biblia ya nos habla acerca de eso. Pero ¿por qué se están llenando de dinero? Es porque le están diciendo tal vez a la gente: controle sus emociones en el momento de hacer negocios. ¿Qué es lo que pasa con muchos de nosotros? Y ahí es donde entramos lo que Dios hace en nuestra vida. A veces, por ejemplo, en ese ejemplo de los negocios, usted viene y tiene un negocio y usted sabe que su negocio le está dando pérdidas y le dio pérdidas un mes y usted dijo: ay, es que es mi negocio, es que es como un bebé. Ay, cuánto amo mi negocio. Le ha dado pérdidas 6 meses, un año, y usted continúa diciendo: ay, es que es mi negocio. Cuánto he luchado por ese negocio. Le ha dado pérdida 2 años, 3 años, y usted está tomando en sus emociones ciertas decisiones que lo están dejando en bancarrota. Pero ¿qué hacen los mayores empresarios y esta gente? Esto no me benefició, esto no me dio resultado, esto no me está dando realmente lo que yo necesito. ¿Qué hago? Por mucho que yo ame este negocio, lo cierro y punto. ¿Por qué? Porque no involucran sus emociones para poder negociar. El problema nuestro es que a veces sí lo hacemos. Hay un hombre que se llama Daniel Goleman. Él ha escrito un libro acerca de inteligencia emocional y él escribe lo siguiente, escúcheme: el 80% del éxito en la vida estará definido por la inteligencia emocional. Cómo reaccionamos, cómo pensamos, cómo hacemos las cosas. Y dice: deja el resto, que es el 20%, a la inteligencia racional o intelectual. Significa, mis amados hermanos, que el conocimiento no simplemente le servirá a usted y me servirá a mí para tener éxito en la vida. Necesitamos ser inteligentes para poder decidir correctamente, para poder hablar correctamente y para poder pensar antes de. Eso es lo que este hombre dice respecto a la inteligencia emocional. Ahora bien, quiero hacerle una diferencia entre lo que son las emociones y tal vez los sentimientos, porque se puede mezclar, pero son diferentes. La emoción, el término emoción viene del latín emotion, que significa movimiento o impulso, aquello que te mueve a hacer algo.
Significa que las emociones son aquello que te impulsa, es momentáneo, es pasajero, pero lo que queda es un sentimiento. Por eso tenemos emociones básicas como en la parte positiva, la alegría, el humor, el amor, la felicidad. Pero también emociones negativas como el miedo, la ansiedad, la ira, la tristeza, el rechazo, la vergüenza. Eso te impulsa a algo. Eso dura poco, pero lo que queda es el sentimiento. Por eso algunos quedan marcados a través de una emoción, quedan frustrados, amargados, sentimientos de ira, de frustración, de amargura. ¿Por qué? Porque la emoción es lo que te impulsa primeramente y queda entonces el sentimiento. La pregunta es, ¿usted y yo podemos entonces administrar nuestras emociones? Y la respuesta es sí. Escúchame algo. Usted y yo podemos ser maduros emocionalmente cuando pensamos un poco en lo que vamos a hablar y en lo que vamos a hacer. Pero ¿sabía usted que existe el analfabetismo emocional? Y el analfabetismo emocional es cuando no tenemos nosotros la habilidad para comprender nuestras emociones y administrarlas, o para comprender las emociones de alguien más cuando nos estamos enfrentando a ciertos problemas. Mis amados, no solamente es por el conocimiento, es que usted y yo debemos lograr la capacidad o tener la capacidad de administrar aquellas cosas que sentimos, pero también lo que nos impulsa a sentirlas, y estos son las emociones. Si usted puede ver, hay aspectos en los cuales usted y yo como creyentes deberíamos ser un poco más inteligentes. Y escúcheme, entiéndame el mensaje. Yo no estoy diciendo que usted no lo sea. No le estoy tratando a usted tal vez de falta de entendimiento, sabiduría y en este caso inteligencia, porque algunos podrían decir: pastor, vine hoy a la iglesia que me dijera bruto. Y la verdad no, entiéndame el mensaje. No se trata de eso. Creo que necesitamos un poco más de inteligencia en nuestra vida para poder asumir ciertos retos en nuestro entorno, lo que somos, lo que tenemos. Y vuelvo y le repito la pregunta: ¿se imagina usted tantos problemas o algunos resultados de sus decisiones si usted hubiese frenado un poco y pensado antes de hablar o antes de hacer? ¿Cuántos problemas se habría evitado? De eso es de lo que hoy deseo hablarle. Usted y yo necesitamos ser inteligentes emocionalmente. Y escúchame, ¿en qué cosas la Biblia nos habla que debemos ser inteligentes emocionalmente? Primero, en los problemas. Lo que yo he descubierto es que muchas personas, en vez de ser una solución a los problemas, son los que empeoran los problemas. No sé si a veces usted en casa ha tenido algún problema y usted está orando para que no llegue su esposo o su esposa o sus hijos, porque empeorarían el problema. Imagínese, usted debería de ser la solución al problema o a esa necesidad. Pero algunos a veces nos falta, porque me incluyo, nos falta aprender tal vez a esperar, a detenernos, a pensar antes de hablar y de actuar, sabiendo que a veces por los impulsos que tenemos terminamos empeorando más la situación o la dificultad. A veces queremos echarle una mano a Dios y ayudarlo a solucionar los problemas, hablando, diciendo, defendiéndonos. Y a veces decimos: pastor, es que yo tengo la razón y defiendo la razón. Y a veces terminamos diciendo: no ve, todo el mundo me dio la razón, pero en medio del proceso destruimos a todo el mundo. Y a veces necesitamos ser inteligentes emocionalmente en medio de los problemas. Mire lo que dice Proverbios 29, versículo 11. Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega o la aplaca. ¿Qué dice del necio? El necio es el que le da rienda suelta a su enojo y a su ira, sin importar a quien daña, que destruye lo que dijo. Y entonces, en vez de ser una solución al problema, tenemos un problema peor.
Mis amados hermanos, necesitamos ser un poco más sagaces. La Biblia dice ser sagaces como serpientes, apacibles como palomas. Usted y yo necesitamos pensar un poco más en cómo hablamos y cómo actuamos y cómo tratamos de solucionar ciertos problemas. Como consejero, hay dos cosas que yo enseño en medio de las consejerías. Número uno, especialmente cuando tiene que ver con problemas. Número uno es enseñarle a las personas a que separen sus problemas. A veces viene gente con nosotros y nos dice: no puedo, ya no aguanto, voy a tirar la toalla, este problema es imposible de solucionar. Y yo les digo: ven, cuéntame el problema. Y cuando me comienzan a contar, me doy cuenta que no es un problema. Son 2, 3, 4, 5, 10 problemas diferentes. ¿Cuál es el asunto? Los colocaron todos dentro de la misma canasta, la misma bolsa, la misma basurera, y entonces tratan de solucionar todos los problemas de la misma manera. Lo que yo enseño a través del proceso de consejería es: separa cada problema. Cada problema tiene una solución diferente. No los puedes solucionar de la misma manera. Si es un problema con tus hijos, soluciónalo de manera diferente. Si es económico, de manera diferente. Si es espiritual, de manera diferente. Pero separa los problemas, porque no es uno, son varios. Eso significa que son varias soluciones. Número 2, lo segundo que le enseño en consejería a alguien es que la persona pueda tratar con la realidad del problema, no con un supuesto. Eso a veces tiene que ver y habla de nuestra madurez en medio de los procesos. A veces las personas pueden venir y decirme: pastor, es que estoy muy enojado con fulano de tal, es que estoy muy amargado, es que estoy muy frustrado. Y cuando le digo ¿por qué? ¿Cómo has llegado a ese momento? Dice: es que yo creo, es que yo supongo que fulano de tal me quiere hacer daño, que fulano de tal dijo tal cosa porque yo pienso que esto es así. Y yo les pregunto: ¿pero tú hablaste con esa persona para saber que lo que estás diciendo es real? No, no tengo que hablar con esa persona, simplemente así es. Estás enfrascado en un problema y en una dificultad por algo que no sabes si es real o es mentira. Y yo le digo a la gente: trata con la realidad del asunto. Necesitamos saber. Y hay un dicho que yo normalmente me lo digo a mí mismo, y es muy feo y se lo quiero compartir: la patada depende del burro. Es en serio. La patada depende del burro. Para mí depende de quién me está haciendo las cosas. A veces: no, es que el vecino por allá dijo esto, dijo lo otro, y yo ni conozco al vecino. ¿Por qué me voy a amargar? Ya, ni lo conozco, ni sé por qué está hablando de mí. Pastor, es que de usted dijeron por allá en otro lugar que usted esto, que usted lo otro, y yo ni los conozco. ¿Para qué me voy a amargar? ¿Cómo me voy a defender? Ni puedo. Pero es diferente que alguien que yo amo venga y hable cosas tal vez que no están bien de mí. Yo vendría y trataría el tema hablando apaciblemente con la persona que me explique qué es lo que está diciendo. Mis amados hermanos, porque a veces tratamos con problemas que no son problemas. Nosotros nos los hemos inventado y nosotros mismos nos los hemos creído. Ahí es donde hay un problema. Necesitamos la inteligencia emocional para solucionarlos. Pero déjeme, le doy algunos consejos respecto a este tema. El mejor ejemplo de esto es definitivamente Caín. Si usted va conmigo a Génesis capítulo 4 versículo 7, lo que puede hacer el enojo y cómo nos puede enceguecer. Génesis capítulo 4 versículo 6 dice lo siguiente: Dios le habla a Caín y le dice: ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Lo que Dios, en otras palabras, le está diciendo a Caín es que en la puerta de su casa está el pecado y la maldad, pero Caín decide si permite que lo controle o él controlar ese pecado. Y tenía que ver con la ira, el enojo, todo lo que Caín terminó haciendo. ¿Y qué ocurre con esto? Caín hace totalmente lo contrario a lo que Dios le aconseja. ¿Por qué? Porque a veces usted y yo en medio de los problemas nos enceguecemos.
nos enceguecemos, especialmente cuando estamos defendiendo algo que no hemos hecho. Pero necesitamos nosotros ser inteligentes. Si a usted le están acusando de algo que no hizo y usted sabe que Dios le puede defender, entonces deje que Dios le defienda. Deje de hablar lo que no tiene que hablar. Si usted sabe que Dios tiene el control, entonces descanse en Dios. ¿Para qué va a vivir agitado? Ahí es donde la gente entra en depresión, en ansiedad, en un montón de emociones y sentimientos que no son correctos y terminan estresados, terminan mal. Pero necesitamos ser inteligentes en medio de ese proceso de las dificultades o la solución de problemas. Había algo, no sé si a usted le pasó en mi niñez, hace un poquito, voy a cumplir 50 años en agosto ahorita, increíble ya, tremendo. Pero saben, en mi niñez había algo y algunos practicaban esto, y yo sé que para ustedes y los mileniales, centeniales y algunos que están acá van a decir, pero no es justo. ¿Sabe qué hacían a veces cuando peleábamos y peleaban algunos amiguitos? ¿Sabe qué hacían? Los amarraban y les decían, ahora desen golpes pues ahí juntos. A ver, si están muy enojados, golpeen los dos. Y entonces estaban ahí con una mano amarrada y la otra, y al final, ¿sabe qué hacían? Terminaban dándose por vencidos, dándose en la mano, abrazándose y se perdonaban. Y a veces, mis amados hermanos, lo que nos pasa a nosotros, y ojalá eso pudiera ocurrir, sé que no vamos a solucionar los problemas así, pero a veces cuando estamos tratando de solucionar un problema, lo que hacemos es enceguecernos, o en el matrimonio, o en la familia, con los hijos, o que alguien dijo. Esto ocurre mucho en Houston y usted lo ha leído. A través de las personas, imagínense la mezcla aquí, la falta de carácter, temperamento, no administrar las emociones y tener una pistola en la mano, imagínense. Y eso es lo que ocurre a veces allá en la autopista. He escuchado tantas veces la misma historia, y hace como 2 años que escuché esta historia. En medio de la autopista, una mujer se le metió a otro, se comenzaron a insultar. El del carro sacó un arma, le disparó y le pegó un tiro manejando en plena autopista. Y uno dice, ¿cómo alguien puede llegar a eso? Ahí es donde usted y yo, en medio de los problemas, tenemos 2 opciones. O una es, nos enceguecemos y le damos rienda suelta a todo lo que queremos hablar, decir, sabiendo que vamos a tomar malas decisiones. O le pedimos al Señor que nos ayude a controlar nuestras emociones y pensamos antes de. Ahí es donde entra la importancia de este tema. Y escúcheme, si usted quiere tener algunos, tal vez consejos respecto a cómo solucionar problemas, es primero, cuando usted soluciona un problema, no se enoje ni se exaspere. Yo sé que a veces es muy maluco que te acusen de algo, a veces tú eres el que tiene la razón o la verdad y quieres defenderla, pero mis amados hermanos, si pensamos en esto, es permitir que Dios tome el control y toda la autoridad. Él nos va a defender, Él va a hablar por nosotros, Él nos va a guardar, Él nos va a cuidar. Y cuando usted permite que Dios lo haga, entonces usted aprende a descansar. Pero no se exaspere ni se enoje, porque usted enojado no piensa correctamente. Por eso yo conozco personas enojadas que terminan diciendo cosas que no deberían haber dicho. Y escúcheme, sus palabras también es como una flecha que usted lanza, y ya usted, arrepentirse de haberla lanzado, ya no lo puede hacer. Simplemente la lanzó. Ahí es donde tenemos el problema. No, perdóname, eso no fue lo que yo quise decir. No, perdóname, esa no es la verdad de las cosas. Ya usted lanzó sus palabras. Por eso necesitamos aprender a no enojarnos cuando estamos solucionando problemas, porque enojados no pensamos y no hablamos correctamente. También, en medio de los problemas, debemos aprender, ¿sabe qué? A calmarnos para no pecar. Por eso la Biblia a nosotros nos enseña, el apóstol Pablo en Efesios 4:26 dice, airaos pero no pequéis. Mis amados, usted y yo nos podemos enojar o airar, claro que sí. Las situaciones que hacemos cuando estamos enojados. Por eso debemos controlar nuestro enojo y no terminar pecando. Por eso debemos controlar nuestro enojo y no terminar haciendo algo de lo que nos vamos a arrepentir toda la vida. Ahí es donde debemos frenarnos. Y también debemos, en medio de los problemas, permitir que Dios sea el que nos defienda, nos dé la solución.
el que nos ampara, el que nos guarde, el que nos cuide, y aprender a descansar en Dios en medio de nuestros problemas. Eso es tener inteligencia emocional. Señor, yo tengo la razón, tal vez esas personas me están acusando de manera incorrecta, pero hoy decido callar, Señor, y esperar en ti. Descanso en ti. Tú tienes el control y la autoridad. Y entonces comienzo a manejar mis emociones. Mis amados, la situación con muchos creyentes a veces es que se les olvida realmente el ejemplo que el Señor nos dio a través de su palabra. El ser apacibles, el ser sencillos, el ser humildes, el ser íntegros, correctos. El Señor nos da un ejemplo de cómo solucionar problemas. Pero ahí es donde usted y yo necesitamos pedirle: Señor, ayúdame. En mi carne y mi humanidad no puedo, pero tú eres el único que me puedes dar esa capacidad. Y en medio de un problema, una dificultad, porque aquí es donde entramos, usted y yo deberíamos de aprender a elegir de manera correcta o nuestras palabras o nuestras acciones. Yo conozco personas que se enceguecen totalmente y terminan golpeando, terminan destruyendo, terminan hablando, terminan haciendo tantas cosas de las cuales después, más tarde, se arrepienten. Pero usted y yo podemos tener la oportunidad de no cometer errores simplemente por dejarnos llevar por la ira o por el enojo. Aprenda a solucionar problemas de manera inteligente. Y esto tiene que ver con su familia, su matrimonio, su hogar y aún dentro de la misma iglesia. Ahí necesitamos que Dios nos dé la capacidad. Lo segundo, ¿dónde yo debo practicar la inteligencia emocional? Lo segundo es cuando hablamos o con nuestras palabras. Y mire, yo creo que la edad no puede venir sola a nuestra vida. Los años deben traer sobre nuestra vida sabiduría, entendimiento, inteligencia. Mis palabras son diferentes a las de hace 30 años cuando era un muchacho impulsivo. He aprendido a callar y hay algo que hoy en día usted va a descubrir con algunos hombres importantes cuando usted vea sus entrevistas con hombres multimillonarios, y esto tiene que ver con el silencio incómodo. Este principio del silencio incómodo es que cuando usted vea una entrevista de grandes hombres multimillonarios y todo esto, cuando les hacen preguntas, sabe ellos que están practicando, antes de responder se quedan callados 10, 15, 20 segundos para dar la mejor respuesta. El problema con nosotros es que no lo hacemos. Como creyentes deberíamos practicar algo así. A usted le hablan y usted ya tiene la respuesta en su boca. ¿Y sabe qué hacen estos hombres? Cuando tienen preguntas incómodas o preguntas que tal vez en el momento no tienen la respuesta, piensan antes de hablar. Y si no tienen la respuesta, ¿sabe qué hacen? Se quedan callados, no responden. Nosotros no. Ahí estamos nosotros, nos dicen algo y ya tenemos la respuesta en la boca, y alguien nos insulta y tenemos un insulto mayor. Nosotros deberíamos ser de un estándar diferente a través del Señor. Deberíamos pensar en nuestras palabras. Por eso Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es un hombre o una persona prudente. Cuando usted y yo hablamos por hablar y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, hermanos, en esas muchas palabras no falta el pecado. En algo vas a fallar, vas a terminar diciendo algo que no está bien, vas a terminar diciendo algo que no es correcto, vas a terminar dañando a alguien, porque cuando tú hablas de más, ahí va a llegar el pecado. Y el Señor nos habla que debemos ser inteligentes. ¿Sabes cuándo? Cuando vayamos a hablar. ¿Has pensado tú en tus palabras? Por eso la Biblia nos dice, Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita el enojo. Pero no, usted es como el combustible, la gasolina. A usted le dicen algo y tome para que lleve. Yo no me voy a dejar. Si me dicen una, les digo dos. Y escúcheme, a veces usted vaya en la línea, no sé, del supermercado, del banco, alguien se le mete o alguien le dice algo y ahí está usted respondiendo peor. Si usted va a hacer eso, por favor no le diga que viene a Comunidad de Gracia. Por favor. Porque deberíamos tener un estándar diferente, deberíamos de pensar, de manejar nuestras emociones, ser inteligentes emocionalmente. Y escúcheme,
Nuestras palabras deberían de ser diferentes. Yo lo creo totalmente. Por eso mis palabras, conforme a la Biblia, deberían de ser como plata escogida. ¿Ha pensado usted cómo son sus palabras? La Biblia nos dice en Proverbios 10:20, plata escogida es la lengua del justo. Sus palabras y mis palabras, habiendo conocido al Señor, deberían ser diferentes. Deberían ser valiosas. Cuando usted y yo hablamos, nos deberían de hacer corrillo para ver qué decimos. Alguien debería decir: este va a hablar algo importante, yo quiero escuchar. Pero a veces yo he visto que algunos van a hablar y otra vez a ver con qué va a venir esta vez. Porque hablan unas cosas, incoherencias, solo hablan. O cuando están hablando de los demás o chismorreando, no, sus palabras deberían de ser como plata escogida conforme a lo que la Biblia nos enseña. Las personas deberían de estar atentas a lo que usted y yo decimos, porque es valioso, porque es importante, porque nos agrega. Ahí es donde usted y yo deberíamos pensar antes de hablar. Pero yo conozco muchos creyentes que me dicen: no, es que yo soy impulsivo, no, es que yo digo las cosas como tal, no, es que yo soy muy honesto. Deja de escudar o de escudarte el que seas mal hablado solo porque dices que eres muy honesto u honesta. Pero yo le doy gracias a Dios por mi esposa. A veces la gente viene conmigo y me dice: pastor, es que yo soy de las personas que me gusta decirle las cosas así, claras. Y yo le digo: bienvenido al club. Yo soy igual. Pero ¿sabe qué he aprendido en todo este tiempo como pastor? Y mi esposa me ha ayudado mucho. Es aprender a ser inteligente cuando hablo. Tú y yo podemos tener una verdad que necesitamos decirle a la gente, pero debemos ser inteligentes para decir esas verdades. El problema no es la verdad, el problema es la forma. Y a veces con mi esposa estamos hablando y yo voy a hablar y ella por debajo: no digas eso, así no. Yo estoy. Y gracias a Dios por mi esposa. En serio. Si yo descubro hace 20 años en mi ministerio, creo que era más impulsivo con mis palabras de lo que soy ahorita. Aprendí la lección y ella me ha ayudado mucho. Porque se trata de madurez, de aprender a retener mis palabras. No, es que yo así me hizo Dios. Claro, tal vez Dios se equivocó haciéndote así. Perdóneme el paréntesis, Dios no se va a equivocar. Yo sé que alguien me va a decir: pero Dios no se equivoca. Sí, solo te estoy diciendo algo, una idea. O puede que la misma vida te haya impulsado a ser así. Situaciones, dificultades, necesidades, todo lo demás. Pero a través del Señor usted y yo podemos retener y refrenar nuestras palabras. Él nos puede ayudar a ser inteligentes emocionalmente y aprender antes de hablar a esperar esos 10 segundos pensando en lo que voy a decir. ¿Qué consecuencias me va a traer esto? ¿A quién voy a dañar? ¿Esto me traerá una solución o no? Y si usted descubre que la respuesta es no, quédese callado. Pero a veces estamos hablando un montón de cosas que termina dañando a tanta gente. Y después queremos evangelizarlos. Les dañamos con nuestras palabras y todo lo que decimos. Y después: pero Cristo te ama. Yo quiero invitarte a mi iglesia, Comunidad de Gracia. Ay, por Dios bendito. Tenemos que ser inteligentes en nuestras palabras. Nuestras palabras deberían de ser como plata escogida. También la Biblia nos dice que nuestras palabras deberían de ser como medicina. Proverbios 12:18. La lengua de los sabios es como medicina. Escúchame, nuestras palabras como creyentes no deberían de ser como saetas o armas que disparamos para matar, destruir, dañar. No. Deberíamos pensar en que si nuestras palabras bendicen a alguien más, ayudan a alguien más, sanan a alguien más, restauran a alguien más, porque si no lo hacen, yo mejor me callo. Porque voy a terminar dañando a alguien que amo, voy a terminar dañando a alguien que quiero ayudar. Porque la Biblia nos dice que nuestras palabras, si lo pensamos bien, deberían de ser palabras que sanen, sanadoras.
Y allí es donde debemos pensar antes de hablar. Pero vuelvo y le repito, a veces yo encuentro tanto creyente que dicen, es que le tengo que, como que su ministerio fuera a decirle la verdad a todo el mundo. Y la pregunta es, ¿eso soluciona algo? No, empeora más. Usted se está ganando un montón de enemigos y aparte de eso está quedando mal, tiene mal testimonio. ¿Sabe por qué? Por hablar de más y hablar lo que no tiene que hablar. Usted y yo deberíamos madurar y por eso Santiago nos dice, ¿quién es un hombre maduro, una persona madura? Aquel que ha aprendido a controlar su lengua. Esa es una persona madura. No es el que tiene conocimiento, dice Santiago. No es el que el Espíritu Santo lo usa para hacer milagros y señales. No, es el que ha aprendido a controlar su lengua. Esa es una persona madura. Mis amados hermanos, nosotros deberíamos aprender a controlar nuestras palabras. También la Biblia nos dice que nuestras palabras deberían de ser como árbol de vida. La gente debería de refugiarse y cubrirse en nuestras palabras, lo que usted decimos, lo que usted y yo decimos, nuestras conversaciones. Pero la pregunta es, ¿cómo son sus conversaciones? ¿Sabe algo que he aprendido? Y esto sí lo he tenido en toda mi vida, aún antes de ser creyente. Yo soy malo para que me hablen a mí mal de la gente. Y yo tengo un principio. Si usted viene a hablarme mal de alguien, a mí lo primero que le digo es, lo que tú me vas a decir de esa persona, yo se lo puedo decir. Porque hay veces, no, pastor, no, así no, es que es para que oremos los dos. No, que oremos ni que nada. No es para que oremos, me estás diciendo algo que no está bien. Me estás hablando mal de alguien. Porque nuestras palabras deberían de ser un refugio, nuestras conversaciones deberían de ser árbol de vida. Y yo me imagino un árbol en medio del desierto, los animales y todo ahí refugiándose al medio de la sombra, refugiándose del sol. Algo agradable, algo correcto, algo bonito. Eso para mí deberían de ser nuestras palabras, nuestras conversaciones. Por eso usted y yo deberíamos madurar y ser inteligentes en el momento de hablar. Lo que usted va a hablar ayuda. Lo que usted va a hablar bendice. Lo que usted va a decir podría restaurar y restituir. Ayudaría en la solución de problemas. Y si usted dice sí, háblelo. Pero si usted sabe que no y va a empeorar el problema, no lo haga. Sea inteligente. Porque podría traer un problema peor y unas consecuencias peores. Para después usted estar diciendo, no, perdóname, eso no era lo que quería decir. Ven, te explico lo que te iba a decir, dicen algunos. Ya lo dijo. ¿Por qué no lo pensó antes de? Ahí es donde Dios nos da la capacidad para poderlo hacer. Pero quiero finalizar y no quiero dejar de lado. Porque para mí es uno de los grandes problemas de la iglesia en este tiempo. Y para mí usted y yo debemos aplicar la inteligencia emocional cuando estemos ayudando a otros. ¿Sabe? He descubierto, y discúlpeme si soy un poco dentro de la enseñanza directo en esto. He descubierto que a veces como creyentes no tenemos sabiduría para ayudar en el dolor a otros. A veces yo he escuchado a personas que tal vez su papá, su mamá o un hermano murió en el país de origen, no puede ir a tener el proceso de duelo, enterrar y todo lo demás que se hace. Y están aquí los creyentes de este lado con la persona que ha tenido la pérdida. Pero hermano, ¿de qué llora? Si su papá se fue para otro lado mejor, si está en paz, no llore, sea fuerte. Y uno dice, ¿en serio le está diciendo eso de su dolor? Tenemos que ser inteligentes emocionalmente en el sentido de también nosotros tener paz y palabras correctas para ayudar al proceso a los demás. Mira lo que ocurrió con el Señor en Juan capítulo 11 verso 32. Juan 11:32 dice, y María, cuando llegó a donde estaba Jesús, está hablando de María, la hermana de Lázaro, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo Jesús, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Jesús dice que ve todo este ambiente
de tristeza y de dolor. Jesús lo está sintiendo. Jesús se puso en los zapatos de ellos y también lloró. Pero ¿dónde está el ejemplo de Jesús? Jesús tomó tal vez esa emoción, esa tristeza, ese dolor, se repone y entonces viene para poder traer consuelo a las hermanas de Lázaro y a los judíos que estaban en aquel lugar. Mira, hay un ejemplo que tal vez a mí me rompe la cabeza. ¿Sabe cuál es el ejemplo de Job? Si usted estudia el libro de Job, después del capítulo 4, hay una conversación de ahí en adelante, más de 20 capítulos, donde los amigos de Job se sientan con él solamente a juzgarle, a criticarle, a decirle: tal vez tú estás así de mal porque necesitas ponerte de acuerdo con Dios y porque estás en pecado. Y lo que los amigos de Job estaban haciendo era todo lo contrario que uno debe hacer para ayudar a alguien, para poderse colocar en los zapatos de alguien. Y eso es lo que le pasa a la iglesia en este tiempo. A veces vemos el dolor de alguien y entonces, ¿qué supone alguien o suponen muchos? Este está mal económicamente porque está en pecado. Saber qué hizo, saber qué guardado tiene. A este le está yendo mal porque saber qué escondido está teniendo. Este está mal espiritualmente y Dios lo está castigando, saber qué pecado está ocultando. Y entonces comenzamos a juzgar lo que no tenemos que juzgar. Y nosotros deberíamos de ser empáticos. Por eso la inteligencia emocional, para ayudar a alguien, para nosotros sobreponernos, para nosotros aconsejar, abrazar, amar, para nosotros poder colocarnos en los zapatos del dolor de alguien y poderle ayudar, no juzgar, ayudar. Por eso la inteligencia emocional. Cuando no somos inteligentes emocional, suponemos, juzgamos, criticamos, señalamos. Pero cuando somos empáticos con el dolor o la situación de alguien, usted y yo tenemos la capacidad de pararnos en los zapatos de esa persona y poderle ayudar, abrazarle, hablarle correctamente, aconsejarle. Yo recuerdo hace mucho tiempo, y con esto quiero terminar, teníamos a alguien que había fracasado en su matrimonio, un divorcio, una situación difícil, y llegó un matrimonio joven a pedirle consejo a esta persona. Y esta persona lo que hizo fue darle rienda suelta a todo su enojo por su fracaso matrimonial. Y cuando nosotros escuchamos el consejo que le estaba dando, nos asustamos. Era: usted es boba, ¿cómo se va a dejar de su esposo? Ellos tarde que temprano se van y le fallan a uno. Usted no se deje, usted haga esto, usted haga lo otro. Y no, ¿cómo le está diciendo todo eso? Le dio rienda suelta a toda su frustración, a toda su amargura, para poder consolar o ayudar a alguien más. Y no podemos. Usted y yo necesitamos sobreponernos a nuestras emociones, a nuestras situaciones, a nuestros fracasos, para poder ayudar a alguien más. ¿Cómo un ciego puede ayudar a otro ciego? Mis amados hermanos, con todo corazón quiero darles un consejo. Y este consejo es para mí también, a través de este mensaje. Oremos para que el Señor nos ayude, para que antes de hablar usted y yo nos detengamos y pensemos bien en lo que vamos a decir, en un problema, una dificultad, una necesidad, o si vamos a hablar de alguien más. Que nos detengamos y pensemos antes de hablar. Pero también oremos para que el Señor nos dé la capacidad también, antes de hacer algo, accionarnos. Que usted y yo podamos pensar si lo que vamos a hacer nos va a traer consecuencias, a quién va a dañar, a quién va a destruir, qué va a ocurrir si lo hacemos. Y que Dios nos ayude tanto en nuestras palabras como en nuestras acciones a ser inteligentes emocionalmente. Yo se lo propongo en esta tarde, que usted y yo podamos orar para que el Señor nos dé esa capacidad. Y tal vez usted, termino con la pregunta del principio, puede pensar usted consecuencias, problemas, situaciones que está viviendo en este día porque no pensó antes de hablar, ni pensó antes de hacer. Y si usted sabe que hay muchas consecuencias que usted ha vivido o está viviendo, yo hoy le aconsejo, aprenda o aprendamos
Aprendamos de las experiencias pasadas. No caigamos en lo mismo. Pidámosle al Señor que nuestras palabras sean de bendición, de sanidad, sean palabras escogidas, palabras sabias, entendidas, pero también que a través de nuestras acciones usted y yo podamos dar testimonio que el Señor es el que nos guía y nos ayuda en todo lo que hablamos, pero también en todo lo que hacemos. Hoy le aconsejo con todo mi corazón, pidámosle al Señor que nos dé inteligencia emocional. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Dele un fuerte aplauso al Señor. Y ustedes son muy obedientes. ¿Cómo aplaudir para que Dios nos dé inteligencia emocional? Pero ahí es donde Dios hace su perfecta voluntad. ¿Por qué no se pone sobre sus pies en esta tarde? Y si este mensaje verdaderamente usted siente que es para usted, y usted tal vez hoy, como yo, necesita y necesitamos que el Señor nos pueda ayudar, que el Señor nos pueda guiar respecto a este tema, porque a veces sufrimos de enojos, de ira, una ira incontrolable que terminamos hablando y haciendo cosas que no está bien, porque a veces terminamos cediendo al pecado, a la tentación, porque a veces, como le decía a Dios a Caín, el pecado está a tu puerta, tú eliges, o controlas el pecado o el pecado te controla a ti, tú eliges. Y es como que el Señor a veces nos dice, o tú controlas el pecado, la debilidad, o el pecado, la debilidad te controla a ti, o tú controlas tus palabras, o las palabras te controlan a ti. Pero hoy, mis amados hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros, que cuando vayamos a hablar y eso que vamos a decir no es de bendición y puede empeorar la situación, que el Señor nos dé la capacidad de callar, de guardar silencio, de no hablar, de ser sabios, entendidos, de no decir lo que tengamos que decir. A veces nos escudamos en decir, pero es que es la verdad. Pero hay veces la verdad, mis amados hermanos, si no la decimos de manera correcta, puede dañar y puede destruir, aún siendo la verdad. Pero cuando es con la guianza de Dios, esa verdad lo que hace es que restaura, restituye, sana, levanta. Y esa es la verdad que yo quiero que esté en mis labios, Señor. Una verdad no que destruya, una verdad que sane, una verdad que bendiga. Señor, en esta tarde te pido, sella esta palabra en nuestros corazones. Ayúdanos a ser inteligentes con nuestras palabras. Ayúdanos a ser inteligentes con nuestras acciones. Ayúdanos a ser inteligentes, Señor, en el momento, Señor, de solucionar problemas. Ayúdanos a ser inteligentes en el momento, Señor, de ayudar a otros. A ser empáticos con aquellos que necesitan, Señor, un consuelo, con aquellos que necesitan una palabra, tal vez con aquellos aún que sean equivocados, pero no necesitan ni que los señalen ni que les refrieguen el error en sus caras. Necesitan es alguien que sea empático y que les pueda ayudar y que los pueda levantar. Nosotros queremos ser eso, Señor. Y ahí donde usted está, si este mensaje usted sabe que es para usted, solo mientras cantamos, dígale: Señor, a través de tu Espíritu Santo, dame esta inteligencia emocional, dame esa sabiduría, ese entendimiento, en el nombre de Cristo Jesús. Puede levantar usted sus manos para adorar al Señor y pedirle que Él obre en usted y en mí mientras lo hacemos, en el nombre de Cristo Jesús.